Regresamos a Argumentos, seguimos conversando con el economista Manuel Suterland, siguen las preguntas de nuestra audiencia. Hay otro de los temas que no hemos tocado, Manuel, y que es un tema recién que está en la palestra, el tema de las zonas económicas especiales. Y sobre ello hay una pregunta por parte de nuestra audiencia. Acá le preguntan lo siguiente el señor José Sotillo. ¿Qué opina el invitado sobre la aplicación del sistema chino de las zonas libres que acaba de decretar el Ejecutivo Nacional? Esto lo pregunta José Sotillo. Ahí está la pregunta. Sí, yo soy muy crítico desde una perspectiva obrera con las zonas económicas especiales. Las zonas económicas especiales hay cerca de 5.400 y pico en el mundo ya y están en 139 países más o menos. Es algo que viene desde 1959, digamos, la zona económica especial moderna más antigua y que se ha venido desarrollando como para tratar de llegar a sitios como el norte de México, que es un desierto súper duro en clima, donde no hay nada, y colocar ahí un enclave comercial o industrial y estimular esa zona. Eso se hace con ofertas de baja tributación, de suavidad en la aplicación de la ley del trabajo y con ofertas donde las leyes ambientales de alguna manera se suspendan, ¿no? Claro, pero por ejemplo es gravísimo cuando leemos que en la isla de la Tortuga pues hay un plan turístico de promoción hotelera, es una zona que debe ser Muy delicada, protegida en parques. exactamente. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto Entonces, claro, beneficia o yo no estoy de daña acuerdo nuestro ambiente, nuestro si es planeta? muy riesgoso. Por ejemplo, el Arco Minero del Orinoco es una zona económica especial de una manera informal. Son 112.000 kilómetros de superficie, es prácticamente del tamaño de Cuba y ahí vemos que se está haciendo un ecocidio tremendo. Se está extrayendo oro y minerales con cianuro, con mercurio, con arsénico, con un montón de cosas que destrozan el medio ambiente y el Estado no está teniendo prácticamente nada con eso, porque casi todo eso se va a contrabando. Casi todo el oro que sacan ahí destroza ríos, Claro, destroza caudales, destroza aguas subterráneas que benefician a miles, incluso casi millones de contaminación de las personas. aguas, poblaciones indígenas afectadas. Contrabando, Sí. prostitución, trata de menores, asesinatos, masacres, es un horror. Yo creo que el arco minero Orinoco hay que cerrarlo y que las zonas económicas especiales no son la estrategia adecuada para salir de la crisis ni para desarrollar el país. Ahora, por ejemplo, ¿cómo puede hacer la población o desde pues las movilizaciones de organizaciones civiles para pronunciarse contra este tipo de hechos, ¿no? Cuando estamos hablando de ecocidio. Claro, yo creo que hay muchas organizaciones que están haciendo algunos esfuerzos, sobre todo ecologistas, ¿no? El laboratorio ecologista también ha hecho grandes cosas y ha hecho marchas y protestas importantes, pero de nuevo los partidos políticos y parte de la sociedad civil no le dan apoyo a esas cosas y no saben lo dramáticamente perjudicados que son cuando se realizan esas actividades. Entonces los partidos políticos de nuevo tienen que despertar y pasar de la cuestión electoral, de la cuestión presidencialista, de la cuestión prácticamente enfocada única y exclusivamente en buscar un cargo y empezar a trabajar con las comunidades, con la población, empezar a apoyar esas cosas y dar fuerza organizativa a esos movimientos para que detengan. O trabajar en programas país, por ejemplo, ya que Mucho, están pensando mucho en el 2024, pero la gente también quiere conocer cuál es el programa en el que bueno, ellos es van a que trabajar, a muchos de plantear. estos partidos nuevos no tienen programa económico. No tienen programa económico, no tienen propuesta económica, no tienen plan, no tienen proyecto y lo que hacen es prácticamente decir, vota por mí porque soy más honesto que el gobierno, pero no ofrecen una alternativa de desarrollo, no dicen qué es lo que van a hacer con el medio ambiente, con el calentamiento global, con la cuestión industrial, con la cuestión petrolera, no plantean qué va a pasar con o cuál va a ser su programa político ni económico y eso es gravísimo, hay un hueco intelectual muy fuerte en nuestros partidos. Es un tema pues que se ha visto reflejado además en las encuestas, cuando vemos que la población está cansada, ya eso es un tema que todos conocemos de los políticos, tanto de un lado como del otro, pero siempre queda la pregunta de qué se puede hacer para revertir esta situación, si es posible, cómo lograrlo. Claro, en tu caso como economista, pues Claro. hay otra visión sobre este aspecto. Claro, hay dos partes, ¿no? Lo primero sería tratar de luchar por un acuerdo entre chavistas, antichavistas, todo el ámbito antichavista para lograr acuerdos mínimos, que de Claro. manera incremental
puedan eliminar las sanciones, traer parte del oro y el dinero que tenemos afuera, de alguna manera solicitar préstamos, solicitar ayudas a multilaterales, vender petróleo a futuro, recuperar la adecuada liquidez que necesita el país para poder crecer, liberar a la banca para que pueda prestar y un montón de cosas que se pudieran hacer incluso con el gobierno actual si hay voluntad de diálogo, si hay voluntad de discusión, pero lamentablemente no hay esa voluntad. Y lo segundo, la sociedad civil tiene que organizarse, tiene que acercarse a los partidos, a las ONG, a las asociaciones civiles y tiene que activarse, porque si no el país va a seguir en una senda muy destructiva. Aunque hemos visto algunas iniciativas del Foro Cívico, reuniones, Foros voces cívicos que se han venido extraordinarios, levantando. claro. Cosas así son muy buenos, avances muy buenos, pero son muy pocos. Porque sin duda en nuestro país para las mejoras en la situación económica pues pasan por lo político, pasan por estas Indudablemente. relaciones diplomáticas también con Estados Unidos que han estado sobre la mesa, pero desconocemos en la actualidad cómo han seguido avanzando. En la mañana, en nuestra edición de Primera Página, conversaban con el analista político y económico Tomás Socias y él pues adelantaba que tiene previsto que para noviembre, según sus análisis, se tiene previsto que para noviembre el gobierno de Estados Unidos pueda afianzar sus relaciones con Venezuela. Entendemos que además en Estados Unidos hay elecciones para noviembre y quizá después de esto y de las presiones políticas que debe tener el gobierno de Biden sobre el tema Venezuela, pues esta situación pueda aliviarse, ¿no? Ahí el gobierno estadounidense no es un gobierno como el venezolano, por decirlo de alguna manera. Maduro decide una cosa y Sí, se hace, allá pero no. allá no. Allá hay Senado, hay una Cámara de Representantes, hay un Congreso y ahí tienes que hacer movidas políticas muy importantes. El Partido Republicano y mucha gente que está en el estado de la Florida, que es un estado muy latino, está muy en contra de hacer acuerdos con Venezuela. Y ellos presionan para evitar que haya algún acuerdo donde se intercambien sanciones por libertades políticas, libertades democráticas, Aun cuando etcétera. crecen las presiones de la crisis energética, la Aún cuando inflación, la crecen. escasez de gasolina. Exacto, eso es lo que está empujando a Biden a hacer los acuerdos. Pero a pesar de eso, estas personas se niegan a trabajar con eso y dicen que está mal no comprarle al dictador de Putin y sí comprarle a otro dictador como en Irán o Venezuela. Entonces eso está frenando muy fuertemente ese avance, pero eso es inevitable y es necesario. Pero también desde Europa se han unido voces, el presidente de Francia, Macron, el Exacto, jefe del gobierno español, también haciendo hablaba de eso, presión. haciendo Y presiones por reincorporar a Venezuela al mercado petrolero mundial. exacto, y Eni y Repsol fueron de alguna manera reincorporadas, están otra vez exportando petróleo al Mediterráneo. Es muy poco, pero es una luz que debe de alguna manera ampliarse para poder salir de la crisis. Pero qué falta para que esto ocurra, lo vamos a hablar al regreso de la pausa y vamos a seguir leyendo pues algunas de sus preguntas en el bloque final de argumentos en nuestra entrevista con el economista Manuel Suterland. Ya volvemos.